Bien, en este material audiovisual estaremos viendo cómo elaborar los cuestionarios, ya sea con preguntas abiertas, cerradas o mixtas. Es muy importante y para que tengan en cuenta en la tarea de esta séptima clase de metodología de la investigación, para la recolección de datos o recolección de información es muy importante dos instrumentos principales, que es la entrevista y la encuesta. En la entrevista ya vimos que es la interacción entre dos personas, entrevistador y entrevistado, que ustedes previamente deben elaborar un cuestionario de mínimamente 20 preguntas y máximo 30 para poder quitar la información necesaria. Ya en la encuesta, vamos a ver en este material, deben realizar previamente también para llevar el cuestionario a la institución o donde sea, depende de la investigación de cada uno de ustedes, y puedan completar las personas el cuestionario, ya sea cerrada, ya sea un cuestionario abierto o mixto. Vamos a ver el concepto de cada uno. Pero esos dos instrumentos son muy importantes. En esta diapositiva estaremos viendo lo que es un cuestionario. Información requerida en los objetivos. Y la escala de aptitudes. Instrumento para recolección de datos, dice. Los cuestionarios contienen un conjunto de preguntas destinadas a recoger, procesar y analizar información sobre hechos estudiados en poblaciones o en muestras, que como ya habíamos dicho, sus preguntas pretenden alcanzar informaciones mediante la respuesta de la población o de las muestras. En la escala de aptitudes miden la intensidad de aptitudes de forma objetiva. Para su construcción se implican procedimientos a través de la selección de juicios o sentencias de acuerdo a ciertas reglas a las que se le adjudica valores cuantitativos que mide un grado de aceptación o rechazo. Para mí el cuestionario y con el instrumento que van a trabajar es más objetivo, por decir así, los instrumentos como entrevistas y cuestionarios, no tanto así la escala de aptitudes. Pasemos a la siguiente diapositiva ya para empezar a cómo elaborar los cuestionarios. La construcción de los cuestionarios. En esta parte tenemos que tener bien en cuenta que nuestros cuestionarios y preguntas de entrevista, tanto en la entrevista o cuestionario, deben ser enfocados a través o gracias a los objetivos de investigación trazados en cada investigación de ustedes. Depende de cada investigación, de cada objetivo trazado en la investigación. Deben estar relacionados o no hacer preguntas por hacer más preguntas y no estar relacionados con sus objetivos, que es lo que ustedes quieren llegar, es el objetivo. Estos son 6 pasos que tenemos que tener en cuenta para la construcción de un cuestionario. En la tarea que vamos a estar haciendo, en la guía de tarea que yo les voy a estar facilitando en la plataforma, ustedes pueden elegir entre elaborar un cuestionario o elaborar una entrevista. Y siempre debe tener como mínimo 20 preguntas y como máximo 30 preguntas en la entrevista y en el cuestionario. Así es que ya saben la tarea. Elaboración de un cuestionario o entrevistas son los dos instrumentos importantes para la recolección de información y datos. Ya saben cuál es la tarea entonces. En el primer punto dice especificar la información requerida. ¿Qué información ustedes quieren quitar de esa encuesta o entrevista? Determinar el tipo de preguntas, si van a ser preguntas abiertas, preguntas cerradas o preguntas mixtas. Todo este material
está en el material de apoyo que voy a estar facilitando también, qué son las preguntas abiertas, qué son las preguntas cerradas y las mixtas. Pueden leer y van a tener determinar el contenido de cada pregunta, determinar la forma de respuesta de cada pregunta, si va a ser sí o no, o los entrevistados van a poder explayarse en sus respuestas. Determinar la secuencia de las preguntas, si van a ser corridas, aleatorias, y evaluar y probar los cuestionarios. Evaluar es ver bien si las 20 preguntas o 30 preguntas están bien redactadas, y probar ya es a la hora de presentar el cuestionario a los que van a completar o al entrevistado, si es entrevista. Tipos de preguntas. El tipo de preguntas a considerar en la construcción de un cuestionario depende de la variable a la que se pretende medir. Depende mucho también. ¿Quiénes son? Si ustedes están trabajando en una investigación en una institución educativa por la merienda o la alimentación, o la edad, quieren saber la investigación de la edad de los chicos, la deserción de los chicos en las instituciones, ustedes deben tener una encuesta para los directores, encuestas para los docentes y encuestas para los alumnos o estudiantes de esa institución. Por dar un ejemplo. Y los tipos de preguntas son tres. Las preguntas cerradas o estructuradas se subdividen, pero en este caso no vamos a estar mirando. Las preguntas cerradas son preguntas que sus respuestas son netamente sí o no. Dos opciones. Las preguntas abiertas son preguntas en donde el entrevistado o el encuestado van a poder explayarse o escribir abajo de las preguntas sus respuestas, donde ustedes necesitan veracidad o más que sus respuestas sean más complejas, por decir así. Y ya las preguntas mixtas son preguntas que pueden ser cerradas con sí o no, y preguntas abiertas donde los encuestados o entrevistados puedan explayarse. Esos son los tres tipos de preguntas que pueden tener un cuestionario. Para la construcción de los cuestionarios, tanto para encuestas o cuestionarios para entrevistas, no se preocupen que en el material de apoyo hay varios ejemplos de cómo formular las preguntas de los cuestionarios. Tantos preguntas abiertas, cerradas o mixtas. Tienen varios ejemplos, así es que no se preocupen que de acuerdo a esas preguntas ustedes pueden acomodar a la realidad de su investigación. ¿Les parece bien? Bueno, y aquí un poco los requisitos de un instrumento de medición. ¿Cómo tienen que ser los cuestionarios? Todo instrumento de recolección de datos debe reunir tres requisitos esenciales. La confiabilidad. ¿Qué significa confiabilidad? Se debe conferir, debe ser confiable, y eso deben ser elaborados por los investigadores. Tiene que tener su validez y también debe ser objetivo. No debe ser subjetivo, no debe ser abstracto, por decir así. Estos son los tres requisitos fundamentales para la construcción de los formularios o cuestionarios. Llegamos al final de lo que sería la elaboración de los cuestionarios, tanto para entrevistas o encuestas. Le dejo en la plataforma la guía de tareas de esta séptima clase virtual. En esta guía de tareas estarán realizando ya sea una entrevista o una encuesta para recabar los datos de su investigación.
Repito nuevamente que esto es netamente académico, no es un trabajo de investigación, es para que ustedes puedan conocer y tener un poco ese ejercicio de elaboración de estos 10 pasos para una investigación científica. Van a estar eligiendo entre encuesta o entrevistas. Mínimo 20 preguntas, máximo 30 preguntas. Un pequeño repaso, estuvimos viendo lo que es la recolección de datos, cuáles son los instrumentos de recolección de datos, y eso vamos a estar plasmando en esta tarea de la séptima clase virtual. Cualquier cosa estoy a disposición por las redes sociales, el WhatsApp, para cualquier consulta que quieran. Nuevamente mis saludos cordiales a cada uno de ustedes y que pasen un excelente día. Éxitos en sus tareas.